dando una palabra de bendición para cada uno de ustedes, donde la primera persona que es alimentada soy yo, amén. Y eso es lo más importante cuando uno se puede parar en este lugar, que la palabra lo sacia a uno, que ese pan que Dios cada día nos da, nosotros lo podamos transmitir de esta misma manera. Saludo a las personas de nuevo que nos escuchan a través de la internet. Sé que Dios es grande y poderoso. Sin más preámbulo, quiero que usted abra su Biblia en 2 Corintios 5:17. Hemos escuchado muchas veces este pasaje bíblico, lo hemos leído, tal vez algunos no lo sabemos. Está en 2 Corintios 5:17. Amén, ¿todo lo tenemos? ¿Qué dice la palabra? Dice, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Padre, gracias por tu palabra. Hoy declaramos que tu palabra está presente en este lugar. Declaramos que la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se mueve a favor de nosotros. Y que sabemos, Jesús, que a los que te aman todas las cosas nos ayudan a bien. Que esta palabra sea rema para nuestras vidas y que de igual manera, Señor, podamos llevarla a las personas que están a nuestro alrededor y de esta manera, Señor, nosotros podamos impactar, Jesús, no solamente a las personas que vemos normalmente, sino de pronto a un vecino, a una persona que tal vez conocemos en la buceta o que conocemos en un lugar cercano, Jesús. Gracias, Padre, porque la gloria, la honra es para ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Qué hermoso pasaje cuando Pablo le daba esta palabra a los corintios o a la iglesia en Corinto, recordándole que las cosas que pasaron, pasaron. Y por eso yo he puesto a la predicación en esta noche, pasado es pasado. ¿Cómo es? Cuando pensamos en pasado, ¿en qué recordamos? ¿O qué nos imaginamos de pasado? En algo atrás, ¿no? O sea, si pensamos en pasado, siempre nos imaginamos o nos remontamos a algo que ya pasó. Por eso nosotros encontramos que es común que personas normalmente siempre estén hablando de su pasado. Uy, recuerdo cuando estuve en tal lugar, recuerdo cuando fui a aquel lugar. El pasado para nosotros en algunas oportunidades fueron de bendición. Pero yo quiero decirles en esta noche, el pasado es pasado y las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Yo no puedo estar amarrado a mi pasado por más bueno que haya sido. Su pasado pudo ser excelente, pero lo que usted le espera es mucho mejor. Su presente es mucho mejor. Usted no puede estar amarrado a lo que pasó. Y vemos que muchas personas tal vez se sientan a pensar y dicen, bueno, es que mi pasado fue hermoso. Tal vez cuando yo me paraba allá a predicar, o cuando antes sí salía, cuando recién me convertí al Señor, sí podía predicar y el del primer amor. Eso ha pasado y fue muy hermoso para su vida. Pero qué bueno es que usted remonte, diga, lo que hice ayer, ahora lo voy a poder hacer mucho mejor. Y no quedarnos en una misma situación, en una misma situación en la que siempre de pronto como humanos estamos pendientes o estamos ligados a un pasado. Por eso, y este pasaje que el apóstol Pablo hablaba, es muy claro para nosotros. Y él dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aquí se está refiriendo no solamente a las cosas malas, sino también a las cosas buenas. Pero vemos que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Y por eso cantamos, soy nueva criatura, y lo decimos y lo declaramos, pero qué bueno es que nosotros también lo reconozcamos, soy nueva criatura. Y entonces todos tenemos un pasado que a lo mejor nos podemos jactar o podemos decir, qué pasado tan lindo. De pronto podemos decir, anteriormente podía salir y hacer ejercicio, hoy ya no puedo, pero eso ha pasado. O muchas veces hasta vergonzoso recordar. ¿Por qué? Porque de pronto nuestro pasado fue terrible. Lo que vivimos fue horrible y de pronto ni siquiera queremos recordarlo. Y de pronto en ese intentar recordarlo tenemos el dolor de pronto hacia las personas que nos han hecho daño. Esta semana salía en las noticias de una persona que secuestró a 3 mujeres. Mostraban un poco su perfil psicológico de la persona y mostraban que el hombre había sido abusado cuando era pequeño por uno de sus tíos. Y en uno de los escritos que encontraron en la casa decía que él era un depredador sexual. Y lo decían así en su perfil, como armaron el perfil psicológico, encontraron unos escritos que él decía esto. Y yo me ponía a pensar, este hombre vivió amarrado a su pasado. Y amarrado a su pasado, él quedó con ese recuerdo, mi tío me violó, me hizo tanto daño, pero no, él no salió de ahí. Y mire, bueno, claro, para salir de ese lugar, ¿qué necesitamos hacer? Una sanidad en nuestro corazón. Y de pronto fue lo que a esa persona le faltó. Y durante las noticias hablan que durante más de 10 años, imagínense más de 10 años tener ligadas o secuestradas a estas personas en contra de su voluntad, estando en un lugar, y esta persona quién sabe haciendo qué. Pero todo ¿por qué? Porque tuvo un pasado tormentoso. Y cada uno de aquí, mire, de pronto en su vida usted puede tener 20, 30, 40, 50 años, 70, 80, 90, 100, de pronto 10 años, pero todos hemos vivido un pasado. Con el hecho de que hace 5 minutos les di el título, eso ya es pasado, pero queda en su cabeza. Pero por eso yo quiero que nosotros veamos que nosotros no podemos vivir conforme a las corrientes de este mundo que están diciéndole su pasado, nos están recordando nuestro pasado y de pronto nos amarramos a eso porque las corrientes de este mundo están así. Vemos que la palabra nos dice somos libres en el Señor Jesús. Y nosotros, cada uno de nosotros tenemos que reconocer que somos libres, que el Señor nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres. Y por eso tenemos que saber que el Señor Jesús pagó nuestras deudas, Él pagó nuestros pecados y nos ha hecho nuevas criaturas. Hay personas que lastimosamente por el pasado se amarran tanto a su pasado que de pronto se van hacia unos extremos tremendos. Hay personas que ligadas a su pasado se van a la indigencia. Hay personas que ligadas a su pasado se vuelven terroristas. Hay personas que ligadas a su pasado se vuelven personas macabras, no sé cómo, que muchas veces quieren hacer daño a las personas en torno del daño. ¿Por qué? Porque tienen su corazón con rencor, con ira. Y por eso nosotros tenemos que, como cristianos, no amarrarnos al pasado. Nosotros como cristianos tenemos que no vivir en eso que yo no perdono a la persona que me hizo daño. Al contrario, tenemos que perdonarlo con más amor. Tenemos que reconocer que Dios está con nosotros. Mire, hay decisiones que son tan perjudiciales para nuestra vida que posiblemente están perjudicando nuestro pasado. Decisiones como que pueden ser una simple decisión de comprar algo que no debíamos comprar, sacar un crédito que no debíamos sacar,
cosas así, de pronto triviales, no sé, pero están perjudicando nuestro presente. Yo quiero decirles algo a cada uno de los que estamos aquí. Las decisiones, por más pequeñas que sean, tienen una consecuencia, sea buena o sea mala. Por su decisión puede ser muy buena, pero también tiene que saber que va a tener una consecuencia muy buena. Su decisión puede ser extremadamente mala, tiene que saber que dar una consecuencia extremadamente mala. Aquí que vemos la ley de la siembra y la cosecha. Entonces yo siembro algo o yo tomo una decisión y voy a recibir o voy a cosechar o voy a tener una consecuencia de acuerdo a lo que sembré. Es muy bueno ver todo esto a la luz de la palabra. Nosotros tenemos que vencer todas esas situaciones. Como personas que amamos al Señor, tenemos que saber que Dios nos ha hecho libres. ¿Cuántos saben que Dios los ha hecho libres? Amén. Qué bueno es que hasta levanten las manos y si pueden los pies. Pero Dios nos ha hecho libres. Y en ese saber que Dios nos ha hecho libres, miren, a veces pensamos tantas cosas y no pensamos en el Señor. O sea, estamos pensando más en lo que pasó, en las cosas malas, que más en el Señor y darle gloria a Dios por lo que nos pasó. Eso es importante que nosotros lo veamos. Hay personas que tomaron decisiones que de pronto no sabían que estaban tomando esa decisión, pero yo quiero decirle que nosotros tenemos que ver que el pasado o lo que vivimos, tenemos que cambiar eso. ¿Y cómo nosotros podemos cambiar? Hay diferentes maneras, pero antes de ver las maneras que nosotros tenemos que para superar ese pasado, tenemos que nosotros cambiar aquellas malas decisiones que tomamos. ¿O cómo nosotros podemos cambiar esas decisiones? Entregándole nuestro futuro al Señor. También la vida de pecado que un día llevamos, de pronto en lo que nos está recordando eso, los fracasos sentimentales. Ustedes saben que muchas veces usted puede estar casado, pero si tuvo un fracaso sentimental, eso puede estar siendo mella si usted no le ha entregado eso al Señor. Son cosas de pronto que pueden ser muy, muy triviales, pero de pronto por esas pequeñas cosas, de pronto no estamos dándole el honor al Señor como deberíamos estar dándolo. O varias otras decisiones que de pronto tomamos. Y yo encuentro en la Biblia que hay personajes, varios personajes, que en su vida o que tomaron una decisión que fue difícil no solo para ellos, sino para unas futuras generaciones. Encuentro la vida de Moisés. ¿Ustedes saben cuál fue la decisión? Una de las decisiones que Moisés tomó, el hecho de matar a un egipcio. Y yo me ponía a preguntar, ¿qué hubiese pasado si Moisés no lo hubiera matado? Mire que de pronto nosotros pensamos, bueno, ¿habrá sido un propósito de Dios que él hubiese matado a ese egipcio? Yo pienso que eso fue un arrebato, pero que sí le sirvió para una consecuencia. Que en ese caso Dios tomó ese hecho para sacarlo del lugar de donde estaba. Que no fue una buena decisión, es cierto, pero que esa decisión lo ayudó para que él hubiese podido ir más allá de lo que tenía que hacer. Porque si no, él se hubiera quedado en la misma posición. Y mire que ese pasado malo, Dios lo transformó en algo bueno. Dios transforma nuestro
pasado malo, horrible, degenerado en algo bueno, pero en las manos del Señor. Miremos que en Números 12:3, y se lo leo, dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Yo leyendo cómo un hombre manso mata a otra persona, yo pienso que Moisés estaba o vio eso y se llenó de tanta ira. Y ustedes sabían que una persona muy mansita, por decirlo así, o muy tranquila, entre más tranquila, cuando explota, hace más daño. De pronto por todo lo que tiene guardado, y cuando explota, ese daño que hace es tremendo. Por eso vemos que Moisés, en el momento que explotó, hizo daño. Y este daño fue tremendo para su vida, porque tuvo que vivir como una persona fuera de la tierra donde él estuvo viviendo. Él hubiese podido llegar a un lugar de preeminencia en Egipto. Él hubiese podido llegar hasta ser faraón en Egipto, pero no era el propósito de Dios. Gracias a ese arrebato de Moisés, Dios utilizó eso. Después de matar a este Egipto, tuvo que irse durante 40 años, y fue un proceso de Dios. Yo no tengo 40 años todavía, pero me imagino, es mucho tiempo. En una tierra desierta, vivir durante 40 años es mucho. Acostumbrarse a esa vida, y todo eso, ¿para qué? Fue un proceso que Dios utilizó en la vida de Moisés. Y gracias a ver esto, gracias a que Dios utilizó eso, lo que él había hecho, pudo utilizar un proceso en la vida de Moisés. Lo pudo llevar a un lugar mejor, a un lugar en el cual llegó, se encontró con una mujer, digámoslo así, resumiendo la historia, y se pudo casar con la hija de una de las personas que vivían en el desierto, que fue Séfora. Y vivió en el desierto, pero en ese vivir se encontró con Dios, se encontró con la presencia de Dios. Y tuvo que todo esto y tantas cosas que vivió Moisés para poder cumplir el propósito del Señor. Pero ¿sabe qué? Moisés en ningún momento, o bueno, por lo menos la Biblia no lo relata así, que se amarró de ese pasado, sino que al contrario, siguió. Claro, le trajo a él consecuencias, que fue salir de su tierra. También encontramos a un hombre, Jacob, otro hombre que tomó una decisión no buena. Primero, recordemos qué es Jacob. Jacob es el usurpador, el engañador, bueno, en fin. Yo me preguntaba por qué los padres le ponían ese nombre, le pusieron ese nombre. Desde un inicio lo marcaron. Ustedes sabían que en Israel, en la tierra, no en Israel, sino en el Medio Oriente, el hecho de poner un nombre, usted tiene que saber el significado, porque es una marca que usted lleva. ¿Cuántos saben el significado del nombre, de su nombre? Jacob desde un comienzo ya estaba marcado. Tanto así que Dios, ¿qué tuvo que hacer con Jacob? ¿Qué hizo Dios con Jacob después de un tiempo? Le cambió el nombre, le cambió su identidad, le cambió lo que él estaba marcado, le cambió su rótulo. Y entonces vemos, y en Génesis 32:28 dice: y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres
y has vencido. Miremos, Jacob engañó a su hermano. Jacob engañó a su padre. Mire, tremendo ese contexto en el que se encontraba Jacob. Pero Dios utilizó eso para grandes cosas, para darle que saliera de él una gran nación. Y gracias a ese momento podemos encontrar que de pasar a ser un usurpador, un engañador, pasó a ser un padre de multitudes. ¿Por qué? Porque creyó y porque luchó, porque no se amarró de su pasado, porque no se quedó pensando, soy el engañador, soy lo más vil, sino que al contrario, ¿qué hizo Jacob? Salió de ahí y avanzó. Claro, todo eso le trajo consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Que sus hijos se menospreciaban entre sí, que hasta uno de sus hijos fue vendido. Fueron consecuencias de lo que él sembró, pero que al final de sus días pudo recoger y pudo verse rodeado de sus hijos. Fue un proceso que Dios utilizó. Fue ese cambio. Él no se quedó en el pasado, porque el pasado, Jacob dijo, pasado es. Y hasta tremendo que Jacob luchó con un ángel. ¿Por qué? Porque luchó por su bendición. Luchó con un enviado del Señor. ¿Por qué? Porque él sabía que su bendición tenía que lucharla. ¿Por qué? Porque había sido un engañador, porque no había hecho lo bueno, y por eso Jacob dijo, tengo que luchar mi bendición. Nuestra bendición no simplemente está supeditado a lo que nosotros seamos, si somos buenos o no. Tenemos que lucharla. Luchemos la bendición. Y hay personas que simplemente se quedan en Dios, tú me bendices, te doy toda la gloria, te doy toda la honra, pero no accionan. Por eso Dios bendijo a Jacob. Pero también encontramos otros personajes como David. Mire lo que dice la palabra en Hechos 13:22. Hechos 13:22 dice, quitado ¿a quién se está refiriendo? A Saúl. Les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que hará todo lo que yo quiero. Miremos la vida y el contexto de David. David, desde muy pequeño, fue una persona rechazada. ¿Por qué lo digo así? Porque fue mandado, no como en una vocación que fuese malo, sino que fue despreciado y lo llevaron como pastor de ovejas. Cuando llega Samuel, donde Isaí antes de eso le dijo, reúna a todos sus hijos. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Reunió a todos? No lo reunió a todos. ¿Le faltó a quién? A David. Hay personas que afirman que David era un hijo no de matrimonio, sino era un hijo fuera extramatrimonial. Dice la palabra en Salmos, en pecado me concibió mi madre. Pero bueno, de todo ese contexto, vemos que David fue un hombre que fue conforme al corazón, que después de ser un adúltero, después de ser un asesino, también tuvo que pasar un proceso en su vida. En ese momento nosotros pensamos, David ya tenía de por sí una mujer como esposa. David era un guerrero. Y mire que
la vida de David nos enseña algo muy importante, que por más conforme al corazón de Dios que nosotros seamos, si nosotros andamos de ociosos y sin trabajo, podemos cometer errores. David, por su ociosidad, se quedó en la casa, en su palacio, en un momento de guerra. Y de pronto fue y salió y vio una mujer. Y al ver a esa mujer, a él se le despertaron esos bajos instintos. Y dijo, tal vez yo como rey puedo tener esa mujer. Y es cierto, él era rey y él podía tener todo lo que él quisiera. La mandó llamar, estuvo con ella. Y al enterarse que esa mujer estaba embarazada, quiso tapar el pecado. ¿Cómo lo quiso tapar? Le dijo al esposo de aquella mujer, bueno, vaya allá y esté con su esposa. Este hombre, como era un hombre de guerra y él sabía los principios de guerra, él no estuvo con la mujer. Entonces David pensó que era más sabio que las otras personas. ¿Y qué hizo? Dijo, voy a mandarlo al frente de batalla. Y efectivamente, ir al frente de batalla implicaba que podía morir más rápido. Y murió esta persona, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con el hijo, con este niño que venía en el vientre de Betsabé? ¿Qué pasó? Murió. Pero David, después de tanto esperar, porque él estuvo prácticamente escondido en cuevas, en uno y otro lugar, para que Saúl no lo matase o lo matara. Pero ya cuando él estuvo y ya era rey, cometió cosas que a Dios no le agradaron. Pero a pesar de todo, la palabra de Dios dice que era conforme al corazón. ¿Por qué? Porque no se quedó pensando en su pasado. David no se quedaba pensando, diciendo, ay, sí, le cometí un error ya, sino que él iba y pedía perdón. Y en el Salmo 32, tal vez uno de los salmos que yo digo que David lo escribió con todo su corazón. Salmo 32 dice la dicha del perdón. Y la comienza diciendo, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Ahí nos está diciendo que en el momento que él no habló con Dios, no le mostró su corazón a Dios, en ese momento que pasó, se dañó una relación y él sentía que sus huesos se iban deteriorando, que no tenía la misma relación con Dios. Y en la Biblia encontramos otros personajes y quiero referirme a un último personaje, y fue Pablo. Pablo, ¿cómo se llamaba anteriormente? Saulo. Miremos que Pablo fue un perseguidor acérrimo de los cristianos, que anteriormente, antes de eso, se llamaban los del camino. Pero iba matando. ¿Por qué? Porque él tenía una convicción y no era porque de pronto este personaje fuera malo en un contexto de lo que él pensaba, sino que él pensaba, valga la redundancia en este momento, que lo que estaba haciendo estaba bien. ¿Por qué? Porque era un estudioso de la palabra. Era una persona que sabía mucha Biblia o mucha ley más bien. Entonces vemos que Saulo mataba y aún autorizaba para que mataran a personas, hasta que en un momento tuvo que encontrarse con Jesús. En ese momento que se encontró con Jesús, encuentra que lo que él estaba diciendo no era vida. Cuando hay ese encuentro genuino con el Señor, ¿qué pasa con Pablo?
Dice, lo que tengo en mi cabeza es pura letra, no la estoy aplicando. Y ahí es cuando comenzamos a ver, cuando dice en Efesios, cuando le escribe a los Efesios, en Efesios 4:1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuiste llamados. Qué hermosos cuando nosotros realmente no nos quedamos en nuestro pasado. Sé que de pronto hemos tenido pasados tormentosos o pasados muy buenos, pasados que quisiéramos repetir, pasados que no quisiéramos repetir. O de pronto hay personas que dicen, si pudiese devolver el tiempo y hacer tal cosa. Pero mire, cada cosa que nosotros hacemos, cada paso que nosotros hacemos, trae una consecuencia. Pero qué bueno es cuando nosotros entregamos lo que hicimos al Señor y decimos, Señor, cometí un error, he cometido un error, pero quiero entregártelo a ti. Y nosotros tenemos que aprender a superar nuestro pasado. Tu pasado no tiene que influir en lo que tú eres hoy. Yo creo que personas que son malas, personas que son asesinas, personas aunque son violadoras, personas que han hecho demasiado daño en una nación, cuando cambian su manera de pensar, cuando dejan ese pasado, Dios puede restaurarlos. Dios puede restaurarnos. Y Dios cambia todo en nuestra vida. Por eso Dios puede hacer de ti una persona muy usada. Y es aquí cuando, si Dios utilizó un burrito, ¿por qué no nos utiliza a nosotros? Si tan solo logras vencer los pensamientos del pasado, quieres detener tu caminar. Los hombres de ayer también pasaron por situaciones difíciles, igual que tú las puedes estar pasando hoy, igual que yo las puedo estar pasando hoy. Pero no nos detengamos pensando ahí, no nos quedemos sentados. Vivamos cada día, dice la palabra del Señor, y lo escribió a Pablo: prosigo a la meta. Me llamaba mucho la atención hace algún tiempo cuando estaban en los Olímpicos en Londres, y veía como personas en el atletismo de pronto se caían. ¿Y qué pasaba con esas personas? ¿Se quedaban ahí? No, avanzaban. ¿Cuál era el objetivo de ellos? Llegar a la meta, no importando que llegaran de últimos o llegaran primeros. Su objetivo, por lo que ellos habían preparado, era llegar a la meta. Y por eso, cuando nosotros tenemos un tropezón, no nos quedemos ahí, ay, me duele, sino que sacudámonos y sigamos hacia donde Dios quiere que nosotros avancemos. Por eso, para nosotros poder superar nuestro pasado, primero mantengamos una comunión con Dios. Eso nos podrá ayudar a mantenernos firmes y constantes en lo que Dios nos quiere decir cada día. Mientras más nos acerquemos a Dios, más vamos a aprender de Él. Mire, cuando uno cada vez tiene una comunión con Dios, más va a aprender de Dios. No dejemos que las ataduras, que las cosas que quieran venir a nuestra cabeza nos dañen. No dejemos que las cosas que vengan negativas a nuestra vida nos dañen. No dejemos que de pronto, si tenemos un área vulnerable, nos quedemos ahí, sino entreguémosle esa área al Señor.
Si usted sabe que tiene una área que para usted ha sido difícil luchar, entréguela al Señor, porque usted no va a poder. En su fuerza no va a poder. Dígale: Dios, te lo entrego, pues para que entre los dos lo hagamos, porque si no, yo no, en mi fuerza no voy a poder. Hay un segundo punto que es proteger nuestra mente. Y dice en Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en qué? En esto pensad. Amén. Por lo demás, hermanos, pensemos en todo lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero? Lo que el Señor nos enseña. Yo soy el camino, dice el Señor, la verdad y la vida. Pensar en el Señor, todo lo honesto, todo lo justo que el Señor tiene para nosotros, todo lo puro. ¿Y en dónde podemos encontrar todo eso? En la presencia del Señor, en la gracia del Señor, acercándonos a Dios. Mantengamos nuestra mente saludable. ¿Cómo podemos mantener nuestra mente saludable? Entregándole todos los pensamientos que quieran venir a arruinar nuestra vida. También tenemos que estar cada día abriéndole la puerta al Señor, o abrir nuestro corazón y nuestra mente al Señor. La palabra dice que Él está como un caballero a la puerta tocando. Dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué hace Él? Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Él está ahí esperando como un caballero. Satanás no hace eso. Satanás, si usted le dejó la puerta entreabierta, por ahí se metió. Si usted le dejó un huequito pequeñito, por ahí se mete como un ratón. Si usted le dejó algo, por ahí se mete como una cucaracha. Pero el Señor, por más que la puerta esté abierta, ¿el que va a hacer? Va a golpear, va a decir: ¿puedo pasar? Y tú le vas a decir: pasa. Y vas cada día a saber que el Señor está contigo. Renovemos nuestra mente. Mientras no rindamos nuestra voluntad al Señor, nuestro pasado cada vez va a ser pesado para nuestra vida, y cada vez nos va a mantener atados y no vamos a poder avanzar. Dios quiere que no sigas luchando con tu pasado. Dios quiere que sepas: el pasado es pasado y yo voy a seguir, así como lo hacen los atletas. Dios ya te perdonó y te hizo una nueva criatura. Es hora de tomar para ti la palabra y vivirla. Es hora de que nosotros nos animemos a seguir adelante. No importa lo que sucedió, no importa lo que viviste, que si lo que viviste fue bueno, aleluya, pero te digo algo: puede ser mejor. Que si viviste algo malo, aleluya, que lo que viene es mejor, porque en el Señor todas las cosas nos ayudan para bien. Y por eso dice la palabra, y lo vuelvo y lo repito, como dice en Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos hemos sido llamados? ¿Cuántos hemos sido llamados? La palabra dice: muchos son los llamados, pero ¿saben por qué pocos los escogidos? Porque hay personas que no se esfuerzan y que se quedan pensando en su pasado. Mire, claro, el hombre falla. Tal vez nosotros tenemos la esperanza en alguien. Cada uno de ustedes de pronto tienen la esperanza puesta en sus hijos, en un familiar.
pero esa persona le falló. No nos pensemos en lo que hubiese podido ser, sino pensemos, entreguémosle a Dios eso. Entreguémosle a Dios nuestro pasado. Entreguémosle todo al Señor. Así como estos hombres que tal vez vemos y encontramos que hicieron cosas malas, pero le entregaron eso al Señor. Puede por un instante ponerse en pie, por favor, y decirle: Señor, gracias. Padre, gracias, Jesús, gracias, gracias. Dígale: Señor, gracias por tu fidelidad, Señor. Que tu fidelidad es grande, que tu fidelidad es incomparable, Jesús. Dígale: Padre, gracias, renueva mi corazón. Padre, que si por el pasado ha venido a mi vida cosas que no te agradan, Señor, hoy te lo entrego a ti, Jesús. Que si en mi pasado, Señor, hoy quiere venir a atormentarme, Señor, te lo entrego a ti, Padre. Entregue al Señor lo que usted sabe que lo ha venido atacando durante este último tiempo. Señor, te entrego todo a ti, Jesús. Entréguele, dígale: Señor, hoy me rindo ante ti, Jesús. Hoy me rindo ante ti, Señor, porque sé que tú eres Dios. Porque sé que tú eres, Señor Jesucristo. Hoy dejo mi pasado atrás y, como dice el apóstol Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, Señor. Donde tú estás allá, Señor. Donde tú eres nuestro galardón más grande, Jesús. Dale, Padre, gracias, 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 Espíritu Santo. Porque tú me llevas a un nuevo propósito. Tú me llevas a una nueva unción de tu gloria, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Hoy sé que toda la gloria, que toda la honra es para ti, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Hoy yo sé, Padre, que tú estás sanando, que tú estás restaurando, Padre. Porque Satanás quiere venir como acusador, pero hoy le recordamos a Satanás lo que ha de venir para su vida. Hoy le recordamos que no nos puede hacer nada porque estamos atados, porque estamos ligados a tu mano, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Toda la gloria, toda la honra es para ti, Señor. Hoy, Espíritu Santo, te doy gracias. Levante sus manos y dígale: Señor, gracias. Gracias, entrego mi vida ante ti, Señor. Dígale: gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Oh, Jesús, qué bueno eres tú, Señor. Cuán grande, cuán maravilloso eres tú, Señor. Oh, Espíritu Santo, sana nuestro corazón, restaura nuestra vida, Señor. Que nada, Señor, impida el fluir de tu Espíritu, Señor. Que ningún pensamiento, Señor, que quiera venir, Señor, impida, Señor, que nosotros avancemos, Señor. Porque lo que pasó, Señor, se queda allá, Señor. Las glorias pasadas quedan allá, Señor. Y hoy declaramos que cosas mejores vienen para este lugar, que cosas mejores vienen para mi vida, Espíritu Santo. Y ligados de tu mano, atados de tu mano, Señor, podremos avanzar a grandes cosas, Espíritu Santo. Oh, santo, santo eres tú. Dile: gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo. Hoy queremos buscar más de ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo. Bendito eres tú, Señor. Te doy gloria, te doy honra, Señor. Bendice, Señor. Gracias, Señor, porque tú libras nuestro corazón de cualquier cosa, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a ti, Señor. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Dele ese fuerte aplauso al Señor. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre.
y sobre su pueblo. Amén. Declaramos que el Señor está con nosotros. Amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Dele un abrazo a su hermano. Dios los bendiga.